Bienvenida. Espero que tu día haya sido tranquilo. Ahora relájate, cierra los ojos y escucha con calma. Esta es la historia de cómo una mujer de 72 años, como yo, puede descubrir que incluso en el ocaso de la vida, el peligro puede esconderse detrás de una sonrisa dulce. Me llamo Teresa Muñoz, y durante más de 40 años viví en la misma casa de las afueras de Puebla, una casa donde cada mueble contaba una historia y cada fotografía guardaba un pedazo de mi alma. Mi hijo Daniel era mi orgullo, un muchacho responsable, trabajador, aunque algo solitario desde que su padre murió. Durante años me esforcé por acompañarlo en todo, por ser su apoyo, su refugio. Cuando conoció a Laura, pensé que por fin la vida le sonreía de nuevo. Ella era joven, educada, con una dulzura que me recordaba a las chicas de antes. Daniel la trajo a casa una tarde lluviosa de septiembre, y cuando la vi entrar con su paraguas rojo y esa mirada tímida, sentí que tal vez, por fin, mi hijo no estaría solo. Señora Teresa, es un honor conocerla, dijo con una voz suave que parecía música. Recuerdo haberle ofrecido té, y desde ese día comenzó una relación que, al principio, me pareció un milagro. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia sencilla, solo nosotros 3 y unos pocos amigos. Laura parecía una esposa devota, pendiente de Daniel, siempre amable conmigo. Cuando decidieron mudarse a mi casa, alegando que así podrían cuidarme mejor, acepté con gratitud. A mis años, no era mala idea tener compañía, alguien que ayudara con las compras, las medicinas, las cosas que poco a poco se vuelven más difíciles. Los primeros meses fueron tranquilos, casi felices. Laura se levantaba temprano, preparaba café, cuidaba las plantas y me acompañaba a mis citas médicas. Daniel, ocupado en su trabajo, solía llegar tarde, pero las noches eran agradables. Los 3 cenábamos juntos, riendo de cosas pequeñas. Hasta que empecé a notar detalles. Pequeños, pero inquietantes. A veces despertaba a medianoche y la veía en el pasillo, inmóvil, observando mi habitación desde la puerta entreabierta. Otras noches, el reloj marcaba las 3 y escuchaba pasos leves, un susurro, el tintineo de llaves. Al principio pensé que soñaba. La edad, el insomnio, la mente que juega trucos. Pero una madrugada, al girar levemente en la cama, vi la sombra de alguien de pie junto a mí. Sentí el aire moverse y un olor a lavanda, el mismo perfume de Laura. Fingí dormir, conteniendo la respiración, mientras ella se inclinaba sobre mí y tocaba algo en la mesa de noche. Un clic, una pausa, luego el sonido de mi respiración amplificada, como si me grabara. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se oiría. Al día siguiente, nada. Laura, con su sonrisa serena, sirviendo café, hablando de recetas. Quise creer que era una ilusión, que tal vez buscaba mis medicinas o mi vaso de agua. Pero 2 noches después volvió a suceder. Esta vez abrí los ojos apenas un instante. Ella sostenía un pequeño dispositivo negro, con una luz roja parpadeante. Un grabador. Y cuando la vi guardar algo en el bolsillo de su bata, supe que no eran sueños. Algo estaba registrando mientras yo dormía. ¿Para qué? ¿Por qué una nuera grabaría a su suegra en medio de la noche? No dije nada. Solo observé, esperé. Aprendí en la vida que el silencio a veces es la mejor defensa. Pasaron los días y Laura comenzó a comportarse de manera diferente. Me traía mis medicinas sin que las pidiera. Insistía en prepararme infusiones antes de dormir. Te ayudarán a descansar mejor, Teresa, decía sonriendo. Pero cada noche me sentía más cansada, más confusa. Las horas se mezclaban, los sueños se volvían densos, con imágenes borrosas de voces que no reconocía. Un día desperté en el sofá, con la cabeza pesada, y no recordaba haberme levantado de la cama. Laura estaba allí, con un gesto sereno, sosteniendo una taza de té. Tuviste una noche agitada, comentó. Esa fue la primera vez que sentí miedo real. Algo no estaba bien. Y aunque mis manos temblaban, decidí que si ella me observaba mientras dormía, yo la observaría mientras fingía dormir. Porque a veces, para sobrevivir, una anciana debe aprender a fingir mejor que los jóvenes. Aquella noche me acosté temprano, fingiendo el mismo cansancio que Laura parecía esperar de mí. Antes de apagar la lámpara escondí bajo la almohada un pequeño espejo de mano, de esos antiguos que usaba para peinarme cuando era joven. Lo coloqué en un ángulo discreto que me permitiera ver la puerta sin moverme. Fingí dormir,
respirando despacio, controlando el ritmo de mi pecho. El reloj marcó las 2:15 cuando escuché el crujido de la madera del pasillo. Los pasos eran lentos, casi ceremoniosos. Luego la silueta de Laura apareció en el reflejo, sosteniendo una linterna pequeña. La vi abrir mi puerta con cautela, entrar y acercarse a la mesita de noche. Se inclinó sobre mis frascos de pastillas, abrió uno, lo olió y lo cambió por otro idéntico que sacó del bolsillo. Sentí un escalofrío. No se trataba solo de grabaciones, estaba manipulando mis medicinas. Se quedó un momento más, observándome como quien comprueba que su experimento va bien, y luego salió sin ruido. Esperé varios minutos antes de moverme. Mis manos temblaban cuando revisé el frasco. Las pastillas eran del mismo color, pero el olor era distinto, un poco más amargo. No sabía qué hacer. Si se lo contaba a Daniel, seguramente pensaría que estaba delirando. Él confiaba ciegamente en su esposa. Además, últimamente apenas pasaba tiempo en casa, el trabajo en la constructora lo mantenía fuera todo el día. Decidí no decir nada. Guardé las pastillas en un cajón y las sustituí por las viejas que aún tenía guardadas en el botiquín. Si ella quería observarme, también la observaría yo. Los días siguientes fueron una extraña representación, una obra silenciosa donde ambas fingíamos no saber nada. Laura continuaba ofreciéndome té cada noche, hablaba con ternura, me ayudaba a caminar, me llamaba mamita. Pero yo ya no podía soportar escuchar esa palabra sin sentir una punzada en el pecho. Comencé a fingir que las infusiones me hacían más somnolienta, que mi mente estaba cada vez más lenta. Ella parecía complacida, como si todo siguiera su plan. Una tarde, mientras ella salía al mercado, revisé su habitación. No me enorgullece hacerlo, pero cuando una siente el peligro tan cerca, la moral pasa a segundo plano. Entre los cajones encontré una libreta negra, con fechas y observaciones escritas con una letra apretada, dosis ajustada, sueño profundo sin reacción, grabación nítida. Cada línea era como una puñalada. Estaba documentando mi comportamiento, como si yo fuera un experimento. En la última página, una anotación me dejó sin aliento: revisar el testamento antes del fin de mes. Daniel no sospecha nada. Sentí un mareo. Cerré la libreta con manos torpes y la devolví exactamente al lugar donde la había encontrado. En ese momento oí la puerta de la casa abrirse. Corrí a mi habitación y me senté en la cama fingiendo leer. Laura apareció en el umbral con su sonrisa habitual. «Todo bien, Teresa». Asentí con una calma que no sentía. Esa noche no dormí. Pensaba en el testamento, en las medicinas, en las grabaciones. Todo cobraba sentido de la peor manera posible. Ella estaba preparando algo grande, y Daniel, mi hijo, era el instrumento perfecto sin saberlo. Al amanecer, mientras el primer rayo de luz se colaba por la ventana, tomé una decisión. Si quería descubrir toda la verdad, tendría que jugar el mismo juego que ella. Y si la nueva esposa de mi hijo creía que su suegra era una vieja frágil, pronto aprendería lo peligrosa que puede ser una mujer que ya no tiene nada que perder. Amaneció con un silencio extraño, de esos que presagian tormenta. Laura preparó el desayuno como siempre, con una sonrisa demasiado perfecta, preguntándome si había dormido bien. Yo asentí y bebí el café que ella misma sirvió, pero no di un solo sorbo sin antes olerlo con disimulo. No tenía aroma raro, aunque algo en el sabor me resultó metálico. Fingí no notarlo. Aquella mañana, mientras ella limpiaba la sala, decidí ejecutar mi plan. Saqué del fondo del armario una vieja radio que guardaba desde los años 80, todavía funcionaba y tenía un pequeño compartimento donde podía ocultar un grabador digital. No era un dispositivo moderno, pero bastaría para registrar cualquier conversación. Lo coloqué sobre el aparador, entre las fotos familiares, apuntando discretamente hacia el comedor donde Laura solía hablar por teléfono. Desde hacía días sospechaba que hacía llamadas a alguien cuando yo dormía, alguien que sabía más de lo que debía. Esa tarde fingí una migraña y me encerré en mi habitación. A través del reflejo del espejo del pasillo pude verla sentarse frente a la radio. Marcó un número y habló en voz baja, pero el grabador lo captaría todo. «Sí, está más débil, el cambio de pastillas funcionó», dijo con tono sereno. «Daniel cree que solo está cansada. No sospecha nada». Hizo una pausa. «Cuando tengamos el documento, todo será más fácil». Luego una risa corta, casi nerviosa.
No te preocupes, papá, pronto lo tendrás. Sentí el corazón golpearme el pecho. ¿Papá? Entonces no estaba actuando sola. Tenía cómplice, y por la forma en que hablaba, no era cualquiera. ¿Su padre? No sabía mucho de su familia. Daniel solo me había contado que Laura había crecido en Veracruz, que su madre había muerto hacía años y que su padre vivía en el campo, un hombre distante, según ella. Pero ese hombre al teléfono no sonaba enfermo ni anciano. Sonaba peligroso. Esperé a que colgara antes de salir de la habitación fingiendo sorpresa. ¿Con quién hablabas, hija?, pregunté con una sonrisa forzada. Ella se sobresaltó, pero enseguida recuperó la compostura. Con el doctor, me pidió algunos detalles sobre tus medicinas. Qué atenta, respondí, midiendo cada palabra. Esa noche, cuando Daniel regresó, Laura corrió a recibirlo, lo abrazó y comenzó a hablarle en voz baja, muy cerca de su oído. Desde el pasillo los observé. Él la miraba con ternura, convencido de que había encontrado a la esposa perfecta. Cuando me vio, me sonrió. Mamá, Laura dice que últimamente estás un poco distraída, ¿todo bien? Solo cansancio, hijo, respondí. Ella bajó la mirada, fingiendo preocupación. Le haré un té antes de dormir, así descansará mejor. En otro tiempo habría agradecido ese gesto, ahora sentía que cada taza era una sentencia. Esa noche no toqué el té. Vertí el contenido por el lavabo y guardé la taza en el mismo lugar para que creyera que la había bebido. Luego, con la linterna bajo la almohada, revisé el cajón de su mesita. Allí estaba el grabador negro que había visto las noches anteriores, junto a un sobre con mi nombre. Lo abrí temblando. Adentro había una copia de mi testamento, con una firma falsificada y una fecha reciente. En el documento, mi casa y mis ahorros pasaban directamente a Daniel y a Laura en caso de mi fallecimiento repentino. Me quedé helada. Entonces comprendí todo, las pastillas, las grabaciones, la manipulación. Laura estaba fabricando pruebas de mi demencia para que el cambio de testamento pareciera legal. Si moría, todo pasaría a ellos sin sospechas. Guardé el sobre y volví a la cama justo antes de oír sus pasos en el pasillo. Entró con su linterna, revisó mi respiración y sonrió satisfecha. No sabía que la que fingía dormir ahora era quien estaba más despierta que nunca. Y esa noche, mientras el grabador escondido en la radio seguía captando cada palabra, decidí que no volvería a ser la víctima. La vieja Teresa había muerto, la que respiraba en silencio planeaba su propia forma de justicia. Pasé el día entero fingiendo debilidad. Caminaba más despacio, respondía con voz apagada, dejaba caer los cubiertos como si los dedos me temblaran sin control. Laura parecía satisfecha, observando cada uno de mis gestos con la mirada calculadora de quien mide resultados. Yo, en cambio, solo esperaba el momento oportuno. Esa tarde, mientras ella salía al supermercado, revisé el grabador oculto en la radio. Mi corazón se aceleró al escuchar su voz. Cada palabra confirmaba mis sospechas. Papá, no te preocupes. La firma será igual, la abogada dice que nadie notará la diferencia. Hizo una pausa. Sí, lo haremos la próxima semana. Cuando el informe médico diga que está mentalmente inestable, todo quedará legal. Mi respiración se volvió pesada. No solo querían mis bienes, querían declararme incapaz. Aquella noche, con las luces apagadas, escribí una carta. Era corta, directa. Expliqué lo que había descubierto, el testamento falsificado, las grabaciones, los cambios en mis medicinas. La sellé y la escondí en la caja del reloj de mi difunto esposo, bajo su retrato, el único lugar donde Laura nunca buscaba. Si algo me pasaba, Daniel la encontraría. Al día siguiente, fingí aceptar de buena gana el té que me ofrecía cada noche. Lo sostuve entre mis manos mientras ella me miraba fijamente, esperando que lo bebiera. Gracias, hija, dije sonriendo. Eres tan atenta conmigo. Sus labios se curvaron en una sonrisa complacida. La observé con cuidado, su mirada no tenía el brillo dulce de los primeros meses. Había frialdad, impaciencia. Solo quiero lo mejor para ti, Teresa, dijo. Sé que a veces crees que exagero, pero Daniel y yo solo queremos que estés tranquila. Lo sé, respondí, dándole un sorbo mínimo al té. Fingí bostezar. Dormiré un poco. Subí a mi habitación y, en lugar de dormir,
Me recosté vestida. Un pensamiento no me dejaba en paz. El hombre al que llamaba papá. ¿Quién era realmente? Esa noche, cuando el reloj marcó las 3, escuché el motor de un coche apagándose frente a la casa. Me levanté despacio, asomándome por la ventana. Un hombre alto, con sombrero oscuro, bajó del vehículo y miró hacia las luces del interior. Laura lo esperaba en la puerta. Mi sangre se heló. No era una visita casual. Ella le entregó un sobre grueso, y él, después de mirarlo, le acarició la mejilla con una familiaridad que nada tenía de paterna. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era su padre. Era su amante. A la mañana siguiente, el aire en casa se volvió más denso, como si cada palabra pesara. Daniel no notaba nada, hablaba de su trabajo mientras Laura le servía café con la misma dulzura ensayada. Mamá, Laura me dijo que el doctor vendrá mañana para evaluarte. Es un trámite, nada grave. Sonreí débilmente. Claro, hijo. Lo que tú digas. Laura evitó mi mirada, pero pude notar la tensión en sus manos. Sabía que el tiempo se le acababa. Esa tarde esperé a que ambos salieran y marqué el número del consultorio del doctor Morales, el de toda la vida. Cuando respondió su secretaria, pedí que me comunicara con él. Doctor, necesito confirmar si mañana tiene cita conmigo, dije con voz temblorosa. ¿Cita? No, señora Teresa, no hay ninguna programada. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Está segura? Completamente. No tengo ninguna nota suya. Agradecí y colgué. Todo era una farsa. Laura había inventado la visita médica para traer a otra persona. Tal vez al hombre de la noche anterior. Tal vez a alguien que certificaría mi demencia en un documento falso. No podía esperar más. Esa noche escondí el grabador en el bolsillo de mi bata y esperé. Si ella pensaba destruirme, tendría que hacerlo mirando a los ojos a la mujer que había subestimado. El día siguiente amaneció con un aire de quietud extraña. El sol entraba pálido por las cortinas y Laura ya estaba despierta, moviéndose por la cocina con un entusiasmo forzado. Hoy vendrá el doctor a verte, Teresa. Solo una evaluación de rutina, dijo, colocando una bandeja de fruta sobre la mesa. Su voz era tan dulce que dolía escucharla. Daniel, ajeno a todo, se despidió con un beso en la frente y salió rumbo al trabajo. Apenas el coche se perdió en la calle, el ambiente cambió. Laura apagó la sonrisa. Prepárate, Teresa. No queremos que el doctor piense que estás nerviosa, dijo en tono seco. Claro, hija, respondí sin mirarla. En mi bolsillo, el pequeño grabador digital esperaba su momento. A las 11 en punto sonó el timbre. Laura corrió a abrir y entró un hombre alto, delgado, con un maletín negro. Llevaba una bata blanca impecable, pero algo en su forma de moverse me resultó demasiado teatral. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Era el mismo hombre de la noche anterior. Señora Teresa, saludó con una voz grave, soy el doctor Salcedo. Estoy aquí para una breve evaluación cognitiva. Asentí fingiendo inocencia. Por supuesto, doctor. Laura se situó detrás de él, observando cada gesto con ansiedad. Podemos hacerlo en la sala, propuso ella. Así estará más cómoda. El supuesto médico abrió una carpeta y comenzó a hacerme preguntas simples. Nombre, edad, fecha. Respondí todas sin dudar, mirando directamente a sus ojos. Vi como una sombra de desconcierto cruzaba su rostro. No era la mujer confundida que esperaba encontrar. Excelente, señora Teresa, murmuró, intentando recuperar el control. Luego sacó una hoja con dibujos y me pidió que los nombrara. Un gato, un árbol, una casa, dije sin titubear. Laura frunció el ceño. A veces tiene lapsos, doctor, intervino. Anoche, por ejemplo, no recordaba dónde estaban sus pastillas. Sonreí con calma. Es cierto, porque alguien las cambió de lugar. La mirada de Laura se endureció. ¿De qué habla? De esto, respondí, sacando lentamente el grabador de mi bolsillo. ¿Les molesta si también grabo esta evaluación? Tengo la costumbre de registrar lo que los médicos me dicen. Un silencio denso llenó la habitación. El supuesto doctor se removió incómodo. No es necesario, señora.
Oh, sí lo es, insistí con una sonrisa que escondía mi temblor. A mi edad uno no quiere olvidar detalles. Laura apretó las manos. Deja esas tonterías, Teresa. No estás bien. ¿No? Curioso, porque anoche escuché una conversación muy interesante entre tú y tú, doctor. El hombre me miró con una mezcla de sorpresa y alarma. Laura se puso pálida. No sabes de qué hablas. Sé perfectamente de qué hablo, repliqué. Sé que ese maletín no tiene instrumentos médicos, sino documentos. Y sé que tu padre no es este hombre. El silencio se volvió insoportable. La cara del supuesto doctor se tensó, y por un segundo pensé que iba a marcharse, pero Laura le sujetó el brazo con fuerza. Termina, por favor, le ordenó. Necesitamos ese informe. En ese momento supe que estaban desesperados. Me incliné hacia adelante. Graba lo que quieras, hija. Pero asegúrate de incluir esta parte. Yo no firmaré nada. Me levanté con esfuerzo, dispuesta a irme a mi habitación, pero Laura me bloqueó el paso. No hagas esto, Teresa. Nadie te creerá. Su voz ya no era dulce, era la de una mujer acorralada. Tu hijo confía en mí. Si digo que estás confundida, lo creerá. Entonces tendrás que demostrarlo, respondí con frialdad. Porque lo que tengo aquí, toqué el bolsillo donde guardaba el grabador, ya es suficiente para destruirte. El hombre dio un paso atrás. Incómodo. Laura, basta, dijo con tono bajo. Esto se nos está yendo de las manos. Cállate, gritó ella. Su máscara de perfección se rompió en pedazos. Me observó con una mezcla de odio y miedo. No sabes lo que estoy arriesgando. Tienes razón, respondí serena. No lo sé, pero pronto todos lo sabrán. En ese instante, el sonido del motor de un coche se escuchó afuera. Daniel había regresado antes de tiempo. Laura palideció. Actúa normal, susurró al falso médico. Pero ya era tarde. Por primera vez en semanas, sentí que el destino giraba a mi favor. La puerta principal se abrió de golpe y la voz de Daniel resonó en el pasillo. Mamá, ¿qué pasa aquí? Su rostro mostraba confusión al ver al hombre de la bata blanca y a Laura con las manos temblorosas. Llegué antes. El tráfico estaba despejado, explicó, dejando las llaves sobre la mesa. ¿Y este doctor? Laura reaccionó de inmediato, fingiendo alivio. Cariño, qué bueno que llegas. El doctor Salcedo vino a evaluar a tu madre. Estaba muy nerviosa y pensé que sería bueno adelantarnos al informe médico. Daniel me miró, buscando respuestas. Es cierto, mamá. Me puse de pie despacio, apoyándome en el respaldo del sillón. Sí, hijo, vino a evaluarme. Pero no es doctor. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo que no? Porque anoche lo vi aquí, sin bata ni maletín, hablando con tu esposa. Laura palideció, pero enseguida fingió indignación. Eso es mentira. Teresa, por favor, estás confundida otra vez. La frialdad con la que dijo mi nombre, sin el mamá habitual, me confirmó que la máscara había caído. Ah, ¿sí? Entonces explícale a Daniel por qué este supuesto médico lleva en su maletín copias de mi testamento con una firma falsificada. Todos se quedaron inmóviles. Laura me miró con una mezcla de sorpresa y furia. No sé de qué hablas, dijo con voz quebrada. Daniel giró hacia el hombre. ¿Es verdad eso? Él tragó saliva, evitando su mirada. Yo vine a ayudar. Solo eso. Daniel avanzó un paso, la rabia comenzando a asomar en su rostro. ¿Ayudar? ¿A qué? Laura intervino antes de que él pudiera continuar. Basta, Daniel. No te dejes manipular. Tu madre necesita tratamiento. Está inventando cosas, escuchando voces. Su estrategia era clara, sembrar duda. Me acerqué despacio y coloqué el grabador sobre la mesa. Si estoy inventando, escuchemos. Presioné el botón de reproducción. La voz de Laura llenó la habitación. Papá, no te preocupes. La firma será igual. Daniel no sospecha nada. El silencio posterior fue absoluto, solo interrumpido por el leve zumbido del aparato. Daniel retrocedió un paso,
mirando a su esposa como si no la reconociera. «¿Qué es esto, Laura?». Ella balbuceó, buscando palabras. «Puedo explicarlo». «¿Explicar qué? ¿Qué planeabas falsificar un testamento?», gritó él. El hombre de la bata aprovechó el caos para dirigirse a la puerta, pero Daniel lo detuvo. «Usted no se mueve de aquí». Yo, mientras tanto, respiraba con dificultad. Tantos días fingiendo, conteniendo el miedo, y ahora la verdad estallaba frente a mis ojos. Laura se llevó las manos a la cabeza. «No era lo que piensas. Mi padre está enfermo, necesitábamos dinero. Solo quería adelantar la herencia. No iba a hacerte daño». «Cambiar mis medicinas no es hacerme daño», repliqué con voz temblorosa. «¿Grabarme mientras dormía tampoco?». Daniel se volvió hacia mí, los ojos llenos de incredulidad y vergüenza. «Mamá, todo eso es cierto». Asentí lentamente. Lo descubrí hace semanas. Solo esperaba el momento adecuado. Laura cayó de rodillas, llorando, pero ya no había compasión posible. «Por favor, Daniel, fue una locura. No sabía cómo salir». Él permaneció inmóvil, mirándola con una mezcla de pena y repulsión. «Saldrás de esta, sí», dijo finalmente con voz baja, «pero no como crees». Caminó hacia el teléfono y marcó el número de la policía. Laura intentó detenerlo, aferrándose a su brazo, pero la apartó con un gesto seco. «Ya no hay nada que decir». El falso médico, resignado, bajó la cabeza. Yo, desde el sofá, observaba la escena con el alma en vilo. No sentía triunfo, solo una tristeza inmensa. La casa que había sido mi refugio se había convertido en escenario de traición. Cuando el sonido de la sirena se acercó desde la calle, Laura me miró por última vez. En sus ojos había una súplica muda, tal vez por perdón, tal vez por miedo. Pero yo solo pude responder con silencio. Era el mismo silencio con el que una madre despide, por segunda vez, al hijo que creyó tener, y que ahora comprendía que nunca había existido realmente. Los policías llegaron en menos de 15 minutos, 2 hombres uniformados que entraron con paso firme, sin alzar la voz pero llenando la casa con una autoridad que hacía imposible respirar con calma. Daniel les explicó todo de manera atropellada, el testamento, el supuesto doctor, las grabaciones. Yo permanecí sentada, con las manos entrelazadas, sintiendo como la adrenalina me abandonaba y el cuerpo empezaba a temblar. Laura seguía en el suelo, con la mirada perdida, mientras el falso médico intentaba justificar su presencia. Yo solo seguía instrucciones, repetía una y otra vez, pero los agentes no parecían interesados en escuchar. Uno de ellos recogió el grabador que aún reposaba sobre la mesa, otro revisó el maletín del impostor y sacó varios documentos, contratos, copias de certificados médicos falsos, incluso un sello notarial adulterado. Todo estaba ahí, el plan completo. «Tendrán que acompañarnos a la comisaría», dijo uno de los oficiales con voz seca. Laura levantó la vista hacia Daniel, los ojos hinchados de lágrimas. «Por favor, no permitas esto. No sabes lo que hice por nosotros». Daniel no respondió, simplemente se apartó, dejando que los policías la tomaran de los brazos y la sacaran de la casa. El sonido de las esposas me produjo un escalofrío, no por placer ni por venganza, sino por la certeza de que algo dentro de todos nosotros se había roto para siempre. Cuando el coche policial se alejó, la casa quedó en un silencio pesado. Daniel se sentó frente a mí, con la cabeza entre las manos. «No puedo creerlo, mamá. Yo vivía con ella, dormía a su lado, y nunca vi nada». Le toqué el hombro con suavidad. «No te culpes, hijo. Los monstruos no siempre tienen colmillos. A veces sonríen y cocinan el desayuno». Él asintió sin levantar la cabeza. Pasamos así un largo rato, sin hablar. Afuera, el cielo empezaba a oscurecerse y la lluvia golpeaba las ventanas, suave pero constante. Esa noche Daniel durmió en el sofá, incapaz de entrar en la habitación que había compartido con Laura. Yo, en mi cama, apenas cerré los ojos. Cada sombra me recordaba a ella. Cada crujido del piso me hacía dudar si realmente estaba todo terminado. A la mañana siguiente, el teléfono sonó temprano. Era el comisario. Me pidió que pasara por la estación para confirmar mi declaración. Cuando llegamos, Laura estaba sentada detrás de una mesa, esposada, pero aún altiva. A su lado, el falso doctor evitaba mirarme.
El comisario me explicó que ambos serían acusados de falsificación, fraude y tentativa de homicidio. Sin embargo, añadió en tono grave, hay algo más. Me mostró una carpeta con sellos de otro estado. La señora Laura tenía antecedentes bajo otro nombre. Fue investigada hace 4 años en Veracruz por manipular documentos de herencia de un anciano. El caso se cerró por falta de pruebas. Daniel palideció. Dios mío, ahora esas pruebas existen, concluyó el comisario. Me pidió que firmara mi declaración y me devolvió el grabador como evidencia personal. Mientras escribía mi nombre, sentí un peso liberarse de mis hombros, aunque sabía que la paz aún quedaba lejos. Al salir, Laura me llamó con voz baja. Teresa, no todo fue mentira. Me detuve, sin mirarla. Yo sí te cuidé al principio, ¿sabes? Pero cuando supe lo que valía esta casa, cuando mi padre me dijo que podíamos tener una vida mejor, ya no supe detenerme. La miré por primera vez sin odio, solo con cansancio. Ojalá hubieras entendido que la verdadera riqueza no está en los ladrillos ni en los testamentos. ¿Y en qué está entonces?, preguntó con una mueca amarga. En poder dormir sin miedo, respondí, antes de darme la vuelta. Durante el camino de regreso, Daniel no habló. Solo al llegar a casa murmuró, necesito tiempo, mamá. Asentí. Todos lo necesitamos. Pasaron los días y la calma regresó poco a poco. Pero una tarde, mientras ordenaba la sala, escuché un golpeteo en la puerta. Era un sobre sin remitente, sellado con cera roja. Dentro había una nota escrita con una letra que no reconocí. Lo que Laura comenzó, otros lo terminarán. No firmes nada. El corazón me dio un vuelco. Comprendí que la historia no había acabado. Detrás de Laura había algo más grande, una sombra que aún se movía en silencio, y que sabía exactamente dónde vivía. Pasé la noche con el sobre la mesa del comedor, incapaz de decidir si debía abrirlo por completo o quemarlo y fingir que nunca llegó. Pero la advertencia resonaba en mi cabeza, lo que Laura comenzó, otros lo terminarán. No firmes nada. La letra era firme, masculina, y el papel, grueso, de los que ya casi no se usan. Había algo deliberado en su forma, como si quien le escribió quisiera que entendiera que no era una amenaza impulsiva, sino una promesa. Al amanecer, llamé a la comisaría para preguntar si Laura había recibido visitas. El comisario Morales me respondió con cautela, desde su detención solo la ha visitado su abogado. Ningún familiar. Y el abogado, insistí. Un tal señor Valdés, de Veracruz. La palabra Veracruz me hizo estremecer. El mismo lugar donde Laura había tenido problemas años atrás. Colgué el teléfono y me quedé mirando la carta. Tenía que averiguar quién era ese hombre y qué quería de mí. A media mañana, Daniel bajó con ojeras. No pude dormir, mamá. Soñé con ella otra vez. No quise decirle nada sobre el sobre. Ya había sufrido demasiado. Tienes que descansar, hijo. Déjame prepararte algo. Mientras hacía café, lo observé. Había envejecido en pocos días. Su rostro reflejaba una mezcla de culpa y desorientación. Quise decirle que nada de eso era su culpa, pero las palabras se me quedaron en la garganta. Después de que salió para el trabajo, abrí el sobre por completo. Además de la nota, había una fotografía antigua, una mujer joven, con el mismo rostro que Laura pero con otra expresión, más dura, casi militar. A su lado, un hombre mayor, de mirada gélida, sostenía una carpeta con el logo de un banco. En el reverso, una inscripción descolorida, Fundación Rivera, Veracruz, 1998. Esa palabra, fundación, me pareció familiar. Fui a mi dormitorio, saqué una caja con papeles viejos y encontré un recibo bancario de hacía más de 20 años. El nombre coincidía, Fundación Rivera. Era una entidad que había ofrecido microcréditos en la región y que, según recordaba, cerró tras varios escándalos de fraude. ¿Podría ser el mismo hombre? ¿El padre de Laura? Decidí llamar al Banco de Veracruz que figuraba en el recibo. La recepcionista me derivó con un empleado de archivos. Sí, señora, dijo después de revisar. La Fundación Rivera fue disuelta en 2002. El fundador era don Mauricio Rivera. Murió en circunstancias poco claras. Su hija, Laura Rivera, vendió los bienes y desapareció.
Sentí que la sangre se me helaba. Murió. Eso dicen los registros, pero el cuerpo nunca se encontró. Agradecí y colgué, el corazón desbocado. Si el cuerpo nunca se encontró, ¿quién era el hombre que Laura llamaba papá? Tal vez alguien que usó ese nombre para esconder otra identidad. Fui a la comisaría y pedí hablar con el comisario. Le conté sobre la carta. Me escuchó en silencio, frunciendo el ceño. Puede ser una advertencia, o una provocación. Pero si lo que dice es cierto, alguien más está interesado en tus bienes. ¿Cree que Laura sigue en contacto con ellos? Posiblemente. Los grupos de fraude familiar trabajan en red. No actúan solos. Me ofreció protección policial por unos días. Acepté, aunque en el fondo sabía que eso no detendría a quien había escrito aquella nota. Esa noche dormí con las luces encendidas. El tic-tac del reloj marcaba cada segundo como una gota cayendo sobre piedra. Cerca de las 3 de la madrugada, un ruido en el patio me sobresaltó. Me levanté despacio, con el corazón en la garganta, y me asomé por la ventana. Entre la oscuridad distinguí una figura junto a la cerca. Un hombre alto, con sombrero. El mismo perfil que había visto aquella noche en que Laura lo recibió frente a la casa. En la mano sostenía algo que brilló un instante bajo la luz del farol, otro sobre rojo, que colocó bajo la puerta antes de desaparecer entre las sombras. Corrí hacia el recibidor. Mis manos temblaban cuando abrí el nuevo sobre. Dentro solo había una hoja con una frase escrita en tinta negra: Mauricio no murió. Y viene por lo que es suyo. El amanecer llegó sin que mis ojos se hubieran cerrado un solo minuto. El nuevo sobreseguía sobre la mesa, como una presencia viva, un testigo mudo de que la pesadilla no había terminado. Mauricio no murió. Y viene por lo que es suyo. Repetí esas palabras en voz baja, intentando encontrarle sentido. Si ese hombre realmente estaba vivo, significaba que Laura nunca actuó sola, que todo lo que viví no era un plan improvisado, sino la continuación de algo mucho más antiguo. A media mañana, el teléfono sonó. Era el comisario Morales. Señora Teresa, necesita venir al penal. Laura pidió verla. Mi primer impulso fue negarme, pero la curiosidad y una sensación de deber más fuerte que el miedo me obligaron a aceptar. 2 horas después, estaba frente a ella, separadas por un vidrio. Laura parecía distinta, más pálida, los ojos hundidos, sin ese aire altivo que tanto la caracterizaba. Gracias por venir, dijo con voz ronca. No merezco que me escuche, pero necesito decirle algo. La observé en silencio. ¿Qué pasa con Mauricio?, pregunté. Un estremecimiento recorrió su rostro. Recibió una carta. Asentí. Entonces ya sabe que está vivo. Bajó la mirada y comenzó a hablar deprisa, como temiendo que el tiempo se acabara. Ese hombre no es mi padre. Se llama Mauricio Rivas. Dirigía la fundación donde trabajé en Veracruz. Al principio creí que ayudaba a familias pobres, pero en realidad usaba los documentos de las personas mayores para falsificar testamentos y quedarse con sus propiedades. Cuando descubrí lo que hacía, intenté irme, pero él me amenazó. Dijo que si lo traicionaba, desaparecería como los otros. Me obligó a participar, a firmar papeles, a buscar ancianos vulnerables. Fui su cómplice por miedo. Hasta que un día, en una discusión, le disparé. Su voz se quebró. Creí que lo había matado. Pero parece que no. Me quedé helada. Por eso cambiaste de nombre. Sí. Cambié todo. Pero él me encontró. Me dijo que la única forma de saldar la deuda era conseguir una casa a su nombre. La tuya, Teresa. Sentí un frío en el pecho. Por eso te casaste con mi hijo. Al principio no era así. Daniel fue un accidente, el único error hermoso de mi vida. Lo amé, lo juro. Pero Mauricio no me dejó salir. Me amenazó con hacerlo desaparecer si no seguía su plan. Me ordenó grabarte, manipular tus medicinas, hacerte parecer senil para cambiar el testamento. Él iba a quedarse con todo y después desapareceríamos. Pero cuando fallé, cuando Daniel llamó a la policía, supe que vendría por mí, y por ti. La miré fijamente, buscando mentira en sus ojos, pero solo encontré miedo. ¿Por qué me llamaste entonces? Porque aún puedo pagar una parte de mi deuda contigo.
Si escuchas mi voz en tu puerta, no la abras. Me estremecí. ¿Qué significa eso? Mauricio tiene mi voz. Grabaciones. Las usará para hacerte salir de la casa. No lo hagas, Teresa. Él no se detendrá hasta tener lo que cree suyo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el guardia golpeó el vidrio indicando que el tiempo había terminado. Por favor, suplicó ella, no confíes en nadie. Volví a casa con el estómago revuelto, sintiendo que el aire pesaba. Daniel me esperaba con el rostro preocupado. ¿Qué te dijo? No supe cómo explicarle. Solo, que esto no ha terminado. Esa noche no quise dormir. Cerré las puertas, bajé las persianas y me quedé en el sofá, con una linterna y el teléfono a mano. Cerca de las 2, el viento golpeó las ventanas y el silencio del barrio se volvió opresivo. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre, 3 golpes suaves en la puerta principal y luego, una voz familiar, dulce, cargada de tristeza. Mamá, soy yo, Laura. Por favor, ábreme. El reloj marcó las 2:17. Yo sabía que Laura seguía encerrada. Sin embargo, la voz al otro lado seguía insistiendo, idéntica, temblorosa, humana. Mamá, tengo frío. Déjame entrar. Durante unos segundos no supe si estaba despierta o soñando. Los 3 golpes seguían repitiéndose con una cadencia casi hipnótica, y la voz de Laura, sonaba cada vez más cerca. Mamá, tengo miedo, déjame entrar. Mis manos comenzaron a temblar. Miré el reloj. Las 2:20. Laura estaba en prisión, lo sabía, había firmado su declaración frente al comisario. Entonces, ¿quién hablaba desde el otro lado de la puerta? Caminé lentamente hasta el pasillo, descalza, con el corazón latiendo en los oídos. El timbre de la casa estaba apagado, pero algo rozaba la madera como si unas uñas la arañaran con desesperación. Mamá, por favor, no quiero estar sola, insistió la voz, quebrada, tan real que casi sentí su respiración traspasar la puerta. Cerré los ojos un instante, recordando las palabras que me había dicho en la cárcel. Si escuchas mi voz, no la abras. Retrocedí 2 pasos y busqué el teléfono. Mis dedos torpes marcaron el número de Daniel. Tardó en responder. Mamá, ¿qué pasa? Hay alguien afuera, susurré. Tiene la voz de Laura. Se escuchó un silencio largo. Voy para allá ahora mismo. No abras a nadie. Colgué y me quedé inmóvil, observando la puerta como si pudiera ver a través de ella. De pronto, el sonido cambió. Ya no eran golpes, sino el clic metálico de una cerradura forzada. Corrí hacia la cocina y tomé un cuchillo. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme. La puerta principal se estremeció una vez más. Y luego, de la nada, silencio. Ni un paso, ni un suspiro. Solo el viento. Me quedé allí, paralizada, durante lo que pareció una eternidad. Finalmente escuché el sonido del motor de un coche acercándose. Daniel. Corrí a abrir antes de que pudiera tocar. ¿Estás bien?, preguntó, y su expresión se tornó grave al ver mi rostro. Alguien estuvo aquí, dije. Llamó a la puerta y habló con mi voz. ¿Con tu voz? Sí, la de Laura. Era idéntica. Revisó toda la casa, las ventanas, el jardín, pero no había rastros. Solo las huellas de unas botas en el barro, cerca de la cerca trasera. Podría ser un intento de intimidación, dijo, aunque no sonaba convencido. De todos modos, te quedarás conmigo esta noche. No discutí. Mientras él recogía algunas cosas, fui al salón a apagar la luz. Entonces noté algo. Sobre la mesa, junto al sobre rojo, había un pequeño objeto metálico que antes no estaba allí. Me acerqué y lo tomé con cautela. Era una grabadora portátil, la misma marca que la de Laura, con una nota pegada. Reproduce esto cuando estés sola. Sentí que el aire se volvía denso. Daniel ya estaba en la puerta, esperándome con las llaves. ¿Todo bien, mamá? Sí, hijo, solo apago las luces. Guardé la grabadora en el bolsillo de mi abrigo. No le dije nada. En su casa, mientras él dormía, me encerré en la habitación de invitados. No podía evitarlo. Necesitaba escuchar lo que contenía ese aparato. Presioné el botón de reproducción.
Primero, un zumbido débil, luego una respiración profunda, y mi propia voz, temblorosa, diciendo: «Mamá, tengo frío. Déjame entrar». Se me cayó de las manos. Era la misma frase que había escuchado detrás de la puerta. Entonces una segunda voz, masculina, grave, surgió desde el fondo de la grabación. «Perfecto. El tono es exacto. Mañana repetiremos con la abuela. Ella abrirá». La cinta terminó con un chasquido seco. Me cubrí la boca para no gritar. Mauricio no solo estaba vivo. Me estaba utilizando, moldeando mi voz, mi miedo, mi propia historia, para acabar lo que Laura no pudo. Y ahora sabía que no me quedaba tiempo. No dormí ni un segundo aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba mi propia voz susurrando desde la grabadora: «Mamá, tengo frío». Cuando salió el sol, llamé al comisario Morales y le conté todo. Prometió enviar un agente de inmediato para recoger la grabadora. Sin embargo, cuando el policía llegó 2 horas después y revisó mi bolso, el aparato había desaparecido. Revisamos toda la habitación, los cajones, incluso debajo de la cama. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Daniel observaba en silencio, la mandíbula tensa. Cuando el agente se fue, me miró con una mezcla de preocupación y duda. «Mamá, estás agotada. Todo esto te está afectando. Tal vez confundiste lo que escuchaste». «No, Daniel», grité con más fuerza de la que imaginaba tener. Era mi voz, grabada, manipulada. «Quieren que lo dudes, que creas que estoy perdiendo la razón. Es exactamente lo que Laura hizo antes». Daniel suspiró, frotándose el rostro. «Te creo, solo necesito entender». Me quedé callada. En sus ojos no había incredulidad, pero sí cansancio. El mismo que vi en su padre cuando la enfermedad lo consumía, ese punto en que uno ya no sabe si resistir o rendirse. Por la tarde, insistió en llevarme al médico de familia. El doctor Olvera me examinó con calma y concluyó que mis signos vitales estaban bien, pero que el estrés me estaba pasando factura. «Debe evitar estar sola, señora Teresa. El insomnio prolongado puede causar episodios de confusión auditiva». Asentí sin discutir. Era inútil. Nadie entendería lo que había escuchado. Esa noche, Daniel insistió en quedarse conmigo en casa. «Solo hasta que se aclare todo», dijo. Intenté convencerlo de que durmiera, pero él se instaló en el sofá, frente a la puerta principal. Me encerré en mi habitación y traté de leer algo para distraerme. A medianoche, un golpe seco me hizo saltar. Salí al pasillo y encontré a Daniel dormido, la lámpara encendida, el televisor mudo. Caminé hasta la ventana del comedor. En el vidrio, empañado por el frío, había una huella reciente de mano, grande, masculina. El corazón me latía con fuerza mientras corría a despertar a mi hijo. «Daniel, alguien estuvo aquí». «Mamá, no hay nadie afuera», murmuró medio dormido. Pero al revisar la cerradura, notamos algo. Estaba marcada con una fina capa de polvo gris, como si alguien la hubiera manipulado con guantes. Daniel se puso tenso. «Sube a tu cuarto. Voy a llamar a la policía». Mientras él hablaba por teléfono, yo miré hacia la calle. La noche estaba desierta, pero una silueta se movía al final del camino. Un hombre alto, quieto, observándonos. Cuando los faros del coche patrulla iluminaron la calle, desapareció. El comisario llegó pocos minutos después, revisó el perímetro y halló algo en el jardín, una cajetilla metálica pequeña, oxidada. Dentro había un casquillo de bala y una nota manchada de humedad. «Solo vine a comprobar si seguías viva. Nos vemos pronto». El comisario me miró con seriedad. «Este hombre no juega, Teresa. Vamos a asignarle custodia temporal». Daniel protestó. «¿Custodia? No, no podemos vivir así». «No es una opción, señor Muñoz. Mauricio Rivas tiene antecedentes de homicidio. Si reapareció, es porque planea terminar lo que empezó». Me temblaban las piernas. «¿Y Laura?», pregunté. «Sigue detenida, pero esta mañana intentó ahorcarse con una sábana». Sentí un nudo en la garganta. Sobrevivió, pero está bajo vigilancia psiquiátrica. Antes de perder el conocimiento dijo una frase: «Ya viene por mamá». Daniel me miró horrorizado. «¿Por mamá? ¿Por ti?».
Asentí. Sí, hijo. Por mí. Esa noche, mientras un patrullero permanecía estacionado frente a la casa, entendí que Mauricio no me quería muerta todavía. Quería que tuviera miedo, que cediera, que firmara lo que fuera necesario para entregar la casa, mi nombre, mi historia. Pero lo que no sabía era que yo ya había aprendido a fingir el miedo, y a usarlo como arma. La madrugada llegó envuelta en un silencio espeso, como si incluso el viento temiera atravesar las ventanas. La patrulla seguía estacionada frente a la casa, pero su presencia no me daba tranquilidad. Sabía que Mauricio era un hombre que operaba en la sombra, y que no necesitaba entrar para herirme, bastaba con hacerme creer que estaba siempre cerca. Me senté en el comedor, una taza de café frío entre las manos, y miré el viejo reloj de pared. Cada tic-tac era un recordatorio del tiempo que él me estaba robando. Entonces recordé la radio antigua, la misma en la que había escondido el grabador la primera vez. La traje desde el mueble del salón y la coloqué sobre la mesa. Si Mauricio usaba mi voz para hacerme abrir la puerta, yo usaría la suya para hacerlo entrar en su propia trampa. Pasé toda la mañana buscando entre las cajas del desván hasta encontrar cintas viejas, algunas grabaciones familiares y, entre ellas, una donde Daniel de niño hablaba con su padre. «Papá, vas a volver pronto», se oía. La voz grave de mi esposo respondía, «Siempre vuelvo, hijo». La idea se formó sola, rápida, como un reflejo. Grabé sobre esa cinta, repitiendo con tono sereno, «Mauricio, ya no queda nada. Ven esta noche por tus papeles, y todo terminará». Reproduje el mensaje varias veces, ajustando mi voz hasta que sonara convincente. Luego escondí la grabadora dentro del reloj del pasillo, programada para activarse con un temporizador a medianoche. Sabía que la policía se iría al caer la noche. Las órdenes de vigilancia no duraban más de 12 horas. Daniel insistió en que me fuera a su departamento, pero fingí estar demasiado cansada. «Mañana, hijo, mañana iremos juntos». Cuando salió, cerré todas las ventanas y esperé. La noche cayó lenta y densa. Afuera, las luces del patrullero se apagaron al cambiar el turno, y por primera vez en horas, la calle quedó vacía. Me quedé sentada junto a la radio, las manos sobre el regazo, el grabador escondido en el reloj, el corazón latiendo como un tambor antiguo. A las 12 en punto, el dispositivo se encendió solo, y mi voz, la que había grabado, llenó el aire. «Mauricio, ya no queda nada. Ven esta noche por tus papeles, y todo terminará». Un minuto después, escuché pasos. No venían de la calle, sino del jardín trasero. Pasos lentos, calculados. La sombra de un hombre cruzó frente a la ventana. Caminó hasta la puerta lateral, la misma que daba al taller donde mi esposo trabajaba. Lo oí empujar el pestillo con una habilidad que solo puede venir de la costumbre. Entró sin hacer ruido, como si conociera cada rincón de la casa. Desde mi escondite detrás del mueble, lo observé avanzar. Era alto, más delgado de lo que recordaba, con el rostro parcialmente cubierto por un pañuelo. En su mano llevaba una linterna y un sobre. «Teresa», murmuró, su voz grave, gastada. «Sabía que no resistirías tener mis cosas». El reloj marcó un campanazo y el grabador volvió a reproducir mi voz. «Ven esta noche por tus papeles». Mauricio levantó la cabeza, confundido. «¿Dónde estás?», preguntó al aire. Entonces encendí la lámpara. «Aquí, Mauricio». Su cuerpo se tensó. Nos miramos por primera vez. En sus ojos no había locura, sino una frialdad metódica. «No ganas nada con esto», dijo. «Ya perdiste a tu familia, tu paz. Dame lo que es mío y me iré». «Tuyo», murmuré. «Mi vida no te pertenece». Levantó el sobre y lo agitó frente a mí. «Esto dice lo contrario. Escrituras, poderes, todo listo. Solo necesito tu firma». Avanzó un paso, pero en ese momento un destello azul iluminó la ventana. La patrulla había regresado. Daniel había llamado antes de salir, asegurando una ronda adicional. Mauricio se giró, intentando huir por el pasillo, pero yo ya tenía el teléfono en la mano. «No te muevas», dije, marcando el número del comisario. «Ya no podrás esconderte detrás de otras mujeres». Él sonrió con amargura. «Crees que esto termina conmigo, pero no sabes cuántos somos». Luego lanzó el sobre al suelo y escapó por la puerta trasera justo cuando los policías entraban.
Se oyeron gritos, pasos, disparos. Uno de los agentes corrió tras él entre los árboles. Cuando el silencio volvió, me quedé de pie en el centro del salón, con el sobre a mis pies. Dentro, entre papeles y sellos falsificados, había una foto reciente de Laura en la cárcel, con una nota escrita por la misma mano. Ella me pertenece. Tú solo eres la deuda pendiente. El amanecer llegó teñido de azul pálido y sirenas lejanas. La policía había registrado todo el vecindario sin encontrar rastro de Mauricio. Escapó hacia el río, me dijo el comisario Morales mientras observaba las huellas que se perdían entre los árboles. Pero no pudo ir muy lejos. Está herido, vimos sangre en la valla. Yo asentí en silencio, abrazada a mi bata. Sentía el cuerpo entumecido, no solo por el susto, sino por una certeza amarga. Esto aún no había terminado. Daniel llegó poco después, pálido y con los ojos hinchados de no dormir. Cuando vio el sobre que Mauricio había dejado, lo abrió con manos temblorosas. «Es la escritura de la casa», murmuró. «Está falsificada». Dentro también había un pasaporte con mi nombre y una foto de Laura, retocada para parecer otra persona. El comisario lo examinó. «Este documento es reciente. Alguien en la cárcel debió ayudarle. Rivas tenía contactos poderosos». «¿Y Laura?», pregunté con voz baja. «Aún en observación, pero sobrevivió al intento de suicidio. No habla con nadie». El comisario me miró con gravedad. «Tal vez ahora lo haga con usted. Ella es la única que puede ayudarnos a detenerlo». Me quedé callada. Después de todo lo que había hecho, la idea de volver a verla me dolía, pero sabía que tenía razón. Cuando se fue la policía, Daniel me acompañó a la cocina. «Mamá, deberías quedarte conmigo unos días. Este hombre no va a detenerse». «No, hijo. Si me escondo, él gana. Debo saber quién era antes de que se llame Mauricio Rivas». Daniel me miró, confundido. «¿Qué quieres decir?». Laura dijo que él fingía identidades. Si encontramos su verdadero nombre, tal vez encontremos su debilidad. Pasé el resto del día revisando cajas antiguas, papeles, facturas, cualquier documento que Laura hubiera tocado. En uno de los sobres encontré algo que me hizo detenerme, una tarjeta amarillenta con el membrete de la Fundación Rivera y una firma, Mauricio R. En la parte inferior, un número de cuenta bancaria de Veracruz. Saqué mi teléfono y marqué al banco fingiendo ser una pariente. Después de varios intentos, logré que me comunicaran con un empleado veterano. «Sí, recuerdo ese nombre», dijo tras revisar los registros. La cuenta fue cerrada en 2002, pero antes de eso hubo transferencias a un orfanato en Oaxaca. Un lugar llamado Casa de las Flores. «¿Un orfanato?». «Sí, pero fue clausurado. Hubo denuncias por desaparición de menores». Colgué, el corazón en la garganta. Laura había mencionado algo sobre los otros que desaparecieron. Tal vez Mauricio usaba el orfanato como fachada. Cuando Daniel regresó, le conté todo. «No vamos a Oaxaca», dijo en seco. «Ya hiciste demasiado». «No te estoy pidiendo permiso», respondí. «Voy a hacerlo». Esa noche preparé una pequeña maleta, documentos y el grabador. No confiaba en nadie más que en mí misma. A la mañana siguiente tomé el primer autobús. El camino fue largo, casi 6 horas, entre montañas y neblina. Al llegar, el pueblo parecía detenido en el tiempo. Pregunté por la Casa de las Flores y un anciano me indicó un terreno al borde del río. «Eso ya no existe», dijo. «Pero las paredes siguen ahí. Dicen que se oyen voces». Caminé hasta el lugar. Las ruinas eran un cascarón gris cubierto de enredaderas, las ventanas rotas, el techo hundido. Entré con cautela. En una pared, medio borrado por la humedad, quedaba el rastro de un mural infantil, flores, un sol sonriente, y debajo, una frase casi legible: «Aquí nadie llora». Mi linterna iluminó algo más en el suelo, una caja metálica oxidada, sellada con cinta. La abrí con esfuerzo. Dentro había carpetas, fotografías y una cinta de casete etiquetada con un solo nombre: Teresa. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Esa grabación tenía mi nombre, mucho antes de que Laura me conociera. Mis manos temblaban mientras sostenía la vieja cinta.
El nombre Teresa escrito con tinta azul parecía burlarse de mí, como si alguien hubiera sabido desde hacía años que terminaría allí, en ese lugar olvidado. Saqué mi grabadora portátil y la conecté a la cinta con un adaptador improvisado. El sonido crujió durante unos segundos, hasta que una voz masculina, profunda y clara, llenó la habitación vacía. Registro número 17. Sujeto: Teresa Muñoz. Edad aproximada: 40 años. Estado civil: viuda. Evaluación preliminar: candidata ideal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquella voz era inconfundible. Era Mauricio. Bajé el volumen y me obligué a escuchar. La fundación seguirá el protocolo habitual. Los activos serán trasladados a nombre de la institución una vez que se confirme la ausencia de familiares directos. Ella posee propiedades en Puebla, casa amplia, sin testamento actualizado. En caso de resistencia, aplicar fase 2, contacto emocional. Luego, el sonido de papeles moviéndose, una respiración cercana, y otra voz femenina, temblorosa. Mauricio, no puedo hacer esto, es demasiado. Él respondió con frialdad: Silvia, sabes las reglas. Si no lo haces tú, alguien más lo hará. La cinta se cortó con un clic. Me quedé paralizada. Ese nombre. Silvia. Mi hermana menor. Murió hace más de 20 años en un accidente de carretera, o eso me habían dicho. Pero la voz de la cinta era suya, sin duda. Me arrodillé, la mente girando, intentando recordar detalles que siempre habían estado allí pero que nunca había conectado. Silvia trabajó unos años en Veracruz, dijo que era voluntaria en una fundación educativa. Luego, la noticia del accidente. Nunca vi su cuerpo, solo una caja cerrada. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Mauricio no solo había manipulado a desconocidos, había usado a mi propia familia. Mi hermana fue parte de su red, su víctima y su herramienta. Tal vez intentó detenerlo y pagó el precio. Grabé un mensaje rápido en mi teléfono para el comisario, contándole lo que había encontrado y enviándole fotos de las carpetas. Dentro de una de ellas había listados con nombres, edades y lugares, personas mayores, viudas, solas, igual que yo. Algunas estaban marcadas con una cruz roja. Casos cerrados. Mientras pasaba las hojas, noté algo más. En el margen inferior de una lista, escrito a mano, figuraba Teresa pendiente. Todo se movía dentro de mí, una mezcla de miedo, asco y furia. De pronto, un ruido metálico me sacó del trance. Provenía del pasillo principal. Apagué la linterna y contuve la respiración. La puerta de entrada, oxidada, se abrió lentamente. Una voz resonó entre las paredes húmedas. Sabía que volverías al origen. Era Mauricio. Lo reconocí de inmediato, aunque su tono sonaba más gastado, más cínico. Me agaché tras una columna, el corazón latiendo tan fuerte que temí delatarme. Siempre fuiste curiosa, Teresa. Por eso te elegí. Caminaba despacio, arrastrando los pies sobre los escombros. ¿Quieres saber la verdad? La fundación no murió. Solo cambió de piel. Laura fue un error, demasiado emocional. Pero tú fuiste el proyecto perfecto. Lo que no logré con tu hermana, lo lograré contigo. Mis manos buscaron a ciegas en el bolso, encontrando el grabador aún encendido. ¿Por qué yo?, grité desde mi escondite. Su risa retumbó en las paredes. Porque tú no sabes cuánto vales. Ni tu casa, ni tu dinero. Tú, Teresa, eres la prueba de que se puede moldear la mente humana con miedo. Un paso más. Otro. Pude ver su silueta, más encorvada, el rostro surcado por cicatrices. Vine a terminar lo que empecé. En ese momento, un haz de luz cruzó la ventana, la patrulla que había enviado el comisario. Mauricio se volvió y disparó. El eco fue ensordecedor. Corrí hacia la salida, tropezando con los escombros, mientras los agentes gritaban mi nombre. Cuando miré atrás, vi a Mauricio caer, el arma aún en la mano. Un hilo de sangre se extendía por el suelo. Pero en su rostro había una sonrisa helada. No puedes apagar lo que ya empezó, susurró antes de cerrar los ojos. Y en ese instante, el miedo se mezcló con algo más profundo, la certeza de que tenía razón. Cuando los agentes me alcanzaron, el aire olía a pólvora y humedad.
Mauricio yacía en el suelo, la mirada fija en un punto invisible del techo, como si aún observara algo más allá de la vida. El comisario Morales corrió hacia mí. «Está herida». Negué, aunque mis piernas temblaban. «Solo, necesito sentarme». Me condujeron afuera, donde la primera luz del amanecer teñía el río de un color rojizo. Uno de los policías llevaba en sus manos la caja metálica que había encontrado. «Esto podría ser importante, comisario». Morales la abrió con cuidado y asintió. «Pruebas, muchas pruebas». Le conté todo, la cinta, la voz de mi hermana, la confesión de Mauricio. Él escuchó sin interrumpir, solo anotaba. «Señora Teresa, lo que ha hecho hoy no solo salvó su vida. Posiblemente destapó una red que lleva años operando». Me sentí vacía, incapaz de sentir alivio. «¿Y Laura?», pregunté. «La trasladaremos a un hospital federal con custodia. Pero si lo que dice es cierto, también está en peligro». 2 días después, de regreso en Puebla, me llamaron para una reunión en la comisaría. Sobre la mesa había un ordenador y varios documentos digitalizados. El comisario me explicó que las carpetas encontradas en Oaxaca revelaban transacciones que conectaban la Fundación Rivera con otras entidades financieras y con notarios de diferentes estados. Mauricio no era un delincuente solitario. Dirigía un sistema. Falsificaban testamentos, creaban muertes legales y revendían propiedades de personas mayores. Me mostró un mapa lleno de marcas rojas. Cada punto, una víctima. En total, más de 30 casos en 2 décadas. Me quedé muda. ¿Y mi hermana? Sí, respondió en voz baja. Silvia Muñoz aparece en los registros como contadora interna de la fundación. Pero desapareció después de denunciar irregularidades. Su nombre figura entre los casos cerrados. Punto. Sentí que el mundo giraba. Entonces, él la mató. Morales asintió. Probablemente, aunque no hay pruebas físicas. Cerré los ojos y respiré hondo. Quiero ayudar. Quiero terminar lo que ella empezó. ¿Ayudar cómo?, preguntó, sorprendido. Conozco la forma en que trabajaban. Sé cómo piensan, cómo actúan. Usaron mi vida como experimento, ahora usaré la mía como trampa. Durante las semanas siguientes colaboré con la policía en la clasificación de los documentos. Cada nombre era una historia que alguien había intentado borrar. Algunos familiares aún vivían, otros no sabían que sus seres queridos habían sido despojados de todo. Daniel me acompañaba en silencio, con una mezcla de admiración y culpa. «No puedo creer lo que hiciste sola», mamá me decía. «No estaba sola», respondía. «Tenía a Silvia conmigo». Una tarde, mientras revisábamos las cintas, apareció una grabación distinta, reciente. Mauricio, en voz baja, hablaba con alguien. «Si me pasa algo, el archivo quedará en manos de Cárdenas. Él sabe qué hacer». El comisario levantó la vista. «Cárdenas. Ese apellido ya apareció antes. Un notario de Veracruz». «¿Podemos rastrearlo?», pregunté. «Podemos intentarlo». A las 2 semanas, una operación conjunta logró detener a 3 personas vinculadas a la red. Pero Cárdenas seguía libre. Morales me pidió que no saliera de la ciudad. Todavía podrían intentar silenciarla. Le prometí ser prudente, aunque dentro de mí crecía una determinación nueva. Ya no era la mujer que temblaba detrás de una puerta. Había cruzado el miedo, y del otro lado encontré algo parecido a la fuerza. Esa noche, sola en casa, encendí la radio. Por primera vez en meses, el silencio no me asustó. Saqué la foto vieja de Silvia y la coloqué junto a la ventana. «Lo logramos, hermana», susurré. Pero justo cuando iba a apagar la lámpara, el teléfono fijo sonó. Contesté con el corazón acelerado. Nadie respondió. Solo un zumbido, y luego una voz deformada por un modulador. «Teresa, Cárdenas no olvida. Esto apenas comienza». No había pasado ni una hora desde la llamada cuando la policía volvió a instalar vigilancia frente a la casa. Aún así, el miedo se filtraba por las rendijas, invisible, constante. Cárdenas. Ese nombre se repetía en mi cabeza como un eco imposible de silenciar. Durante 3 días intenté seguir con mi rutina, regar las plantas, leer, caminar por el jardín.
pero la sensación de que alguien observaba desde la distancia se volvía insoportable. Una tarde, mientras preparaba café, escuché un golpe suave en la puerta. Me asomé por la ventana y no vi a nadie. Solo un pequeño paquete envuelto en papel marrón, sin remitente. Lo tomé con cautela y lo abrí sobre la mesa. Dentro había una memoria USB negra y una nota escrita a máquina. Para Teresa. La verdad no murió con Mauricio. Mi primer impulso fue llamar al comisario, pero algo me detuvo. Tal vez la prudencia, tal vez la necesidad de saber. Conecté el dispositivo al viejo portátil de Daniel, que aún guardaba en el estudio. La pantalla parpadeó y apareció una carpeta llamada Testimonios. Había más de 20 archivos de audio numerados. Presioné el primero. Una voz masculina, calmada y bien modulada, comenzó a hablar. Archivo 1. Confirmo que la Fundación Rivera continúa operando bajo el nombre de Red Humanitaria Cárdenas. Desde la muerte de Rivas, se amplió el alcance a testamentos corporativos. Los socios principales incluyen a abogados, notarios y 3 funcionarios del registro civil. Mi respiración se volvió irregular. Esa voz. La conocía. No era la de Mauricio. Tampoco la de algún desconocido. Era la del abogado que había representado a Laura en su juicio, el doctor Guzmán. Avancé al siguiente archivo. Informe al licenciado Cárdenas. El caso de Teresa Muñoz se complicó, pero los documentos ya están en nuestras manos. El hijo no sospecha nada. Recomiendo esperar a que la situación se enfríe antes de reactivar el proceso. Sentí náuseas. Habían usado incluso la investigación policial como pantalla. Abrí el tercer archivo. Era una grabación telefónica. ¿Y la mujer? ¿La viuda? Preguntaba una voz más ronca, probablemente Cárdenas. Guzmán respondió: tiene custodia temporal. Morales la vigila, pero no sospecha. Me quedé inmóvil. ¿Morales? ¿El comisario? Rebobiné para asegurarme, pero la palabra era clara. Morales la vigila. No protege, sino vigila. Un frío repentino me recorrió la espalda. Durante semanas, él había estado a mi lado, escuchando mis confidencias, guiando cada paso. Y si todo formaba parte del mismo juego, ¿en quién podía confiar? Cerré la laptop, temblando. El teléfono sonó justo entonces. Señora Teresa, dijo la voz grave del comisario, recibimos información de que Cárdenas podría intentar contactarla. No abra a nadie. Voy para allá. Me quedé muda. ¿Cómo sabía tan rápido? No había contado a nadie lo del paquete. ¿Quién le avisó? Pregunté. Hubo un silencio breve. Tenemos nuestras fuentes. ¿Fuentes o cómplices? Respondí sin pensar. Su tono se endureció. Tenga cuidado con lo que insinúa. Estoy de su lado. Colgó antes de que pudiera replicar. Corrí al cuarto de Daniel, guardé el USB en un sobre y lo escondí dentro del tanque del baño, envuelto en plástico. Si alguien venía por mí, al menos las pruebas no se perderían. Esa noche, un aguacero cayó sobre la ciudad, haciendo vibrar los cristales. La patrulla seguía frente a la casa, pero las luces estaban apagadas. A medianoche, un relámpago iluminó el jardín. 2 siluetas caminaban hacia la entrada, una era inconfundible. Morales. La otra, un hombre más bajo, con sombrero y maletín. Golpearon la puerta 3 veces. Señora Teresa, soy el comisario. Abra, por favor. Necesitamos hablar. El corazón me latía tan fuerte que casi dolía. Si abría, quizás moriría. Si no abría, tal vez nunca sabría la verdad. Entonces recordé la advertencia de Laura: no confíes en nadie. Apagué las luces, respiré hondo y, en voz baja, me prometí que si salía viva de esa noche, no volvería a huir. Porque la mujer que ellos creían frágil ya no existía. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, creando un murmullo constante que parecía acompañar mis pensamientos. La noche era densa y el aire olía a tierra mojada y humedad. Sabía que los hombres que estaban frente a la puerta no eran solo policías. Morales estaba ahí, sí, pero a su lado, el hombre con sombrero y maletín parecía conocer cada rincón de la casa y, sobre todo, cada uno de mis secretos. Mi instinto gritaba que no podía confiar en ninguno de los dos, pero no podía huir, no esta vez.
Mientras ellos golpeaban suavemente la puerta, saqué del bolso un sobre con el USB que había escondido en el baño. Lo abrí discretamente y verifiqué que aún contenía los archivos de la Red Humanitaria Cárdenas, las grabaciones de Laura, los documentos de Mauricio y las pruebas de la implicación de Guzmán y Cárdenas. Si podía usarlo estratégicamente, podía ponerlos a todos en evidencia. Respiré hondo y calculé cada movimiento. Cuando abrieran la puerta, yo debía tener la grabadora encendida y el portátil listo para reproducir la evidencia, mientras fingía temor. La puerta se abrió lentamente, Morales entró primero, y el otro hombre lo siguió con cautela. Sus ojos, acostumbrados a intimidar, se encontraron con los míos. Señora Teresa, solo queremos asegurar su seguridad, dijo Morales con voz firme. Asentí, manteniendo la calma. Claro, comisario. Solo espero que todo se resuelva. Un movimiento mío y activé la grabadora del USB, reproduciendo las voces de Mauricio, Guzmán y las órdenes a Laura. El hombre de sombrero se tensó, sus labios se contrajeron. ¿Qué es esto?, murmuró, sin mover ni un músculo más. Evidencia, respondí con voz serena. Toda la evidencia de lo que ustedes han hecho, incluyendo sus conexiones con Cárdenas y la Red Humanitaria. Morales palideció un instante, pero no por mí, sino porque el hombre a su lado retrocedió. La grabación continuó, detallando nombres, fechas y transacciones fraudulentas, cada palabra incriminando a todos los presentes. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, de control. Supe que, por primera vez, el poder estaba en mis manos. Los segundos se alargaban mientras cada uno asimilaba lo que escuchaba. Morales no podía ocultar el desconcierto en su mirada. El hombre con sombrero se movía inquieto, buscando alguna salida. Yo me levanté lentamente, manteniendo la calma. Si intentan silenciarme o mentir, esto irá directo a la Fiscalía Federal y a los medios. Todo está grabado. Todo está documentado. Sus ojos se cruzaron con los míos, y por primera vez noté miedo genuino. Tú, no sabes lo que estás haciendo, murmuró el hombre. Sonreí levemente. Sí lo sé. Y ahora ustedes tampoco podrán ocultar nada más. Esa noche no dormí, pero no por miedo. Por primera vez, sentí el control absoluto de la situación. Sabía que no había vuelta atrás. La Red Humanitaria Cárdenas estaba a mi merced, y Mauricio, Laura y todos los cómplices aún activos tendrían que enfrentar la justicia, y esta vez, yo no permitiría que nada quedara oculto. Esa mañana el aire olía a lluvia reciente y a café frío. No hablé mucho, pero mis manos no dejaron de moverse. Mientras Morales y 2 agentes más cerraban la casa con precinto federal, yo preparé todo lo necesario para que la verdad no pudiera enterrarse otra vez. Llamé al fiscal federal que me habían presentado por teléfono en la última operación y le pedí, con voz firme, controlada, una reunión urgente. Le envié por mensaje el USB y le expliqué, punto por punto, cómo la Red Humanitaria Cárdenas había operado durante años, quiénes eran los notarios implicados, los abogados que hacían aparecer firmas donde no las había, y el archivo que contenía no solo grabaciones y listados, sino fechas, transferencias, recibos falsificados que enlazaban a empresas pantalla. Me pidieron venir al mediodía. Antes de salir, marqué a una periodista de investigación que conocía gracias a un reportaje viejo sobre corrupción local. Ella aceptó encontrarse en la comisaría y prometió que, si el fiscal confirmaba las pruebas, sacaría la historia simultáneamente para evitar que alguien tuviera tiempo de destruir documentos o sobornar testigos. Al entrar en la sala de reuniones, vi en la mesa las caras tensas de hombres y mujeres con placas y trajes, pero también vi en sus ojos lo que necesitaba, decisión. Reprodujeron los audios conmigo presente, escucharon a Guzmán instruyendo, a Cárdenas ordenando, y las referencias a cuentas y nombres que hasta entonces eran solo susurros. El fiscal palideció al escuchar una cinta donde se mencionaba una transferencia a una cuenta en Suiza, y pidió inmediatamente una orden de congelamiento. Se movilizaron equipos de Hacienda. Notarios recibieron citaciones y, en coordinación con la periodista, se preparó una publicación documentada que sería publicada en cuanto los arrestos se ejecutaran, de modo que la población supiera quiénes eran los responsables y no quedara duda. Fue una coreografía precisa. Agentes en Veracruz irrumpieron en la oficina de Cárdenas mientras otros cerraban la notaría donde Guzmán hacía sus mañas, y una brigada especial acudió a un sótano de la Fundación Rivera, o mejor dicho, a lo que quedaba de ella, donde hallaron carpetas, sellos, listas y computadoras con respaldos. Daniel se quedó conmigo todo el tiempo, callado, tanto apretando mi mano como si buscase perdón en dedos ajenos.
cuando vi las imágenes en la pantalla del televisor del comisariado, fotografías de expedientes, transferencias, una lista con mi nombre y el sello de la fundación, sentí que algo dentro mío se disolvía y recomenzaba al mismo tiempo. La periodista llamó para confirmar la hora de salida y el fiscal programó una rueda de prensa en la que participaría la Policía Federal. Salimos a la calle en medio de nubes grises y cámaras. La reportera habló primero y luego el fiscal, y cuando pronunció los nombres, cuando dijo se ha desarticulado una organización dedicada a apropiarse de bienes de personas vulnerables, una oleada de murmullos y luego de aplausos apagados recorrió a la gente reunida. La nota salió en la tarde, titulares duros, pruebas en PDF adjuntas, entrevistas, y sobre todo, la voz de la víctima, la mía, que explicaba cómo la técnica del miedo y de la simulación había funcionado. Al día siguiente se dictaron órdenes de aprehensión contra varios notarios y funcionarios. Guzmán fue detenido en su despacho y, aunque Morales negó toda implicación en una conferencia posterior, el fiscal anunció controles y la creación de una unidad especial para revisar casos antiguos. Laura fue trasladada a un centro penitenciario con medidas de protección y acceso a tratamiento psiquiátrico. Su confesión ayudó a atar piezas que hubieran quedado sueltas. La prensa siguió la historia durante semanas y muchos nombres que antes inspiraban respeto empezaron a explicar con vacilación en entrevistas por qué habían firmado papeles, errores, negligencias, procedimientos mal explicados. Mientras tanto, en casa hubo visitas, algunas cariñosas, otras inquisitivas. Vecinos que antes me miraban con lástima ahora me saludaban con respeto. Aunque yo imaginaba la delgada línea que separa la compasión de la curiosidad malsana, y en medio de todo ello, una decisión clara: los bienes recuperados, en la medida en que la ley lo permitiera, no volverían a manos de quienes aspiraban a lucrar con la vejez. Trabajé con abogados y con organizaciones civiles para que las propiedades restituidas y las indemnizaciones se destinaran a un fondo para ancianos vulnerables, una especie de garantía de que el dolor que sufrimos no se convertiría en ganancia para otros. Cuando por fin senté a Daniel en la mesa y le pedí que me contara abiertamente sobre Laura, su voz se quebró, reconoció su ceguera ante la ambición y prometió trabajar junto a mí en la fundación que empezábamos a crear. Por la noche, mientras ordenábamos papeles en la sala y el reloj marcaba las horas como testigo paciente, comprendí que la victoria no era total. Quedaban juicios, apelaciones, la posibilidad de represalias, y el hueco que dejó Silvia no se llenaría con documentos ni con arrestos. Pero también supe que la trama que intentó arrancarnos la vida había sido desenmascarada gracias a la verdad, a la paciencia de una anciana que aprendió a escuchar sus propias sombras, y a la gente que decidió creer. Cerré la ventana y miré la casa. Cada mueble, cada cuadro, cada pequeño defecto en la pared me hablaban de resistencia. Me acerqué a la foto de Silvia y le prometí, en voz baja, que su nombre sería honrado no como una víctima olvidada, sino como la chispa que prendió la luz. Mañana habría más audiencias, más testigos por llamar, pero esa noche me permití un descanso breve, no de triunfo fanfarrón, sino de reconciliación lenta con la idea de que, incluso en la vejez, se puede pelear y ganar. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, cámaras y curiosos que murmuraban entre sí. Daniel estaba a mi lado, con las manos entrelazadas, y sentí su nerviosismo mezclado con orgullo. Cuando me llamaron a declarar, respiré profundo, recordando cada noche de miedo, cada silencio fingido y cada sombra que atravesó la casa de Puebla. Señora Teresa Muñoz, tome asiento, dijo el juez con voz grave. Asentí y abrí la carpeta donde guardaba todas las pruebas, grabaciones y documentos recopilados desde la primera cinta hasta el USB que había descubierto en Oaxaca. La fiscalía proyectó las grabaciones de Mauricio, Guzmán y las órdenes a Laura. Cada palabra resonaba en la sala. La acusada, Laura Rivera, y los implicados de la Fundación Cárdenas planearon apropiarse de los bienes de personas mayores, manipulando testamentos, falsificando firmas y amenazando a víctimas para obtener su cooperación, leyó el fiscal. Yo respiraba con dificultad, pero mantuve la calma. Cuando me preguntaron sobre mi participación, hablé claro. Fingí miedo para sobrevivir, pero nunca dejé de documentar sus acciones. Cada paso, cada amenaza, cada intento de manipulación está registrado. Los jueces y el jurado escuchaban atentos. La sala estaba en silencio absoluto. Las grabaciones y documentos mostraban patrones de fraude, falsificación y amenazas que se habían perpetuado por décadas. Daniel me tomó de la mano mientras leía mi declaración, y noté cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Luego de varias horas de testimonios, la juez preguntó si deseaba agregar algo. Tomé aire, miré a la prensa y dije, no solo luché por mí.
Luché por todos los que fueron manipulados, por los nombres que jamás tendrán voz, y por los ancianos que podrían haber sido víctimas. No permitiremos que la avaricia y el miedo destruyan nuestras vidas. La sala permaneció en un silencio cargado de emoción. Esa misma tarde, mientras salíamos del tribunal, recibí un mensaje de los abogados. Se había aprobado la restitución de los bienes recuperados y el establecimiento de un fondo para ancianos vulnerables, un proyecto que llevaría el nombre de Rincón Alfredo en homenaje a mi esposo y a la idea de proteger a quienes no podían defenderse. Daniel sonrió y me abrazó. «Mamá, esto cambiará la vida de muchas personas», dijo. Sentí una mezcla de agotamiento, alivio y esperanza. Mientras caminábamos hacia el coche, miré a mi alrededor, viendo la ciudad con nuevos ojos. Cada calle, cada casa, cada vecino que antes solo nos miraba con lástima ahora parecía ser testigo de algo más grande, de la fuerza de una mujer que decidió enfrentar sus miedos y convertirlos en justicia. Esa noche, en casa, mientras ordenaba los primeros documentos para el Rincón Alfredo, escuché a lo lejos la risa de un niño imaginario que representaba cada vida protegida. Cerré los ojos y susurré: «Silvia, esto también es por ti». Por primera vez en meses, la casa se sintió segura, y mi corazón encontró un ritmo estable, recordándome que incluso en la vejez se puede reconstruir, proteger y amar más allá del miedo. El sol se filtraba suavemente por las cortinas, y por primera vez en semanas, respiré sin tensión. Mauricio, Guzmán y los implicados restantes habían sido arrestados y sus juicios programados. La justicia avanzaba con pasos firmes, inquebrantables. La ceremonia de inauguración del Rincón Alfredo estaba lista. Un pequeño centro para ancianos vulnerables, seguro y acogedor, donde los recuerdos y la dignidad serían protegidos, y no utilizados para lucro. Daniel y yo recorrimos cada pasillo antes de que llegaran los primeros beneficiarios. Muebles restaurados, libros organizados, espacios adaptados para movilidad reducida. Sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Cada rincón del lugar era un recordatorio de resiliencia, de que el miedo y la traición podían transformarse en algo positivo. La prensa asistió, grabando imágenes de ancianos entrando por primera vez, sonrientes, y de niños voluntarios que ayudaban en actividades educativas y recreativas. Mientras me dirigía al micrófono, respiré hondo y dije: «Este espacio es más que un edificio, es un símbolo de justicia y protección, creado con amor, coraje y la certeza de que nadie debe vivir bajo la sombra de la manipulación y la codicia». Daniel me tomó de la mano, y juntos cortamos la cinta. Aplausos llenaron el aire mientras los primeros visitantes ingresaban. Esa tarde, mientras caminaba por los corredores, vi una fotografía de Silvia en la pared, sonriente, recordándome que la verdad y la justicia no mueren, que incluso los nombres olvidados pueden inspirar cambios. Al caer la noche, regresamos a casa, y por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió tranquila. Cerré la puerta y respiré profundamente, dejando que la calma inundara mi cuerpo. Miré a Daniel y sonreí, con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», susurré. «Sobrevivimos, y lo convertimos en algo bueno». Mientras la ciudad dormía, supe que los fantasmas del pasado habían quedado atrás, que la justicia había prevalecido, y que la vida, incluso en la vejez, todavía podía ofrecer nuevas oportunidades, esperanza y propósito. Finalmente, sentada junto a la ventana, contemplando el cielo estrellado, susurré en silencio: «Silvia, esto también es por ti. Ahora podemos vivir sin miedo, con verdad y paz».